Llega Oldtimer Peugeot 205 XS 1993, uno de los modelos de mayor ventas en la historia de Peugeot. El auto, un ejemplar de 65.000 kilómetros, realmente increíble. Verlo es retrotraerse al año 1993, un auto sin detalles, sin retoques, toda la pintura del auto en su color rojo Vallelunga, y que entre equipamiento y prestación hacían realmente un balance casi perfecto. Los invitamos a que disfruten con nosotros el auto que nos invitaba a ir hasta el fin del mundo. Corría el año 1978 y Peugeot, con la adquisición de la empresa Cinca, que se especializaba o le ponía mayor empeño en lo que era producción de autos de segmentos pequeños, es que buscaba la renovación y la incorporación de modernidad en lo que eran sus autos chicos. Si bien ya había pasado el 104 y el 204, pero a Peugeot se lo asociaba con un público conservador, como que no lograba cautivar a la gente joven y de esa manera incrementar sus ventas, que le hacía buena falta, ya que Peugeot transitaba un momento financiero no ideal. Posteriormente a la compra de Cinca es que comienza el proyecto de lo que se trataba el nuevo modelo, con lo que iban a tratar de sanear financieramente a la empresa y relanzar, si se quiere, la marca en lo que era el estilo de público al cual ir en búsqueda. El auto se iba a lanzar en el año 1983 con un diseño realmente distinto, llamaba mucho la atención, se lo notaba como un auto bien moderno. La primera versión iba a tener el motor que usaba el viejo Talbot, digamos, el motor Dubrin, que para lo que era la primera edición del 205, los más avesados en el modelo recordarán que el capot tenía un matrizado distinto por una cuestión de tamaño de motor, pero que ya luego, con los motores desarrollados por PSA, tanto los XU como los TU, ya ese problema fue resuelto y el capot logró tener una línea bien plana y acorde a lo que era el resto del auto. El auto se produjo en 7 países con un éxito arrollador. País en el que desembarcaba era un lugar donde se iba a hacer el auto de un éxito masivo. Logró a lo largo de su producción tener todo tipo de versiones, ya sea de potencia, de equipamiento. Luego del 206 fue el auto más exitoso de la marca del León, unas 5.300.000 unidades logró vender. Eso habla del nivel de aceptación que tenía el auto. En lo que refiere a motores, siempre hablamos de las posibilidades de versiones en las 7 plantas a nivel global donde se produjo. Llegó a tener casi 20 posibilidades de especificaciones de mecánica, unas 17 nafteras, más algunas otras diésel, y eso habla que desde un motor de 1 litro hasta el recordado T16, hablaba de las variables que podía llegar a tener el que buscaba este tipo de auto, dentro de lo que era su diseño tan chico, un segmento B, con carrocería de 3 puertas, de 5 puertas, una variable convertible y hasta un utilitario dentro de lo que era el mercado europeo. Es que el coche generaba interés hasta por aquel que buscaba el hot hatch de lo que era un auto pequeño pero con una potencia realmente interesante. Recordemos lo que era el GTI, y ni hablar de las versiones específicas como podían ser las versiones turbo y demás que se vieron a nivel deportivo. El auto sin dudas fue todo lo que era un cúmulo de éxitos, y ver cómo versión nueva que salía, versión que tenía aceptación en nuestro país, realmente fue un auto que no tuvo una larga vida, pero al momento de su llegada fue un auto que se vio bastante, y todo aquel que tuvo uno lo recuerda de buen modo,
ya que era el equilibrio de lo que se trataba. Un auto pequeño, de muy buen desempeño, de un nivel de uso citadino casi ideal, y a la hora de salir a una ruta, como podía tratarse en el caso de esta versión, un motor 1.4 de 85 caballos, habla de un balance realmente más que interesante, ya que lograba performance realmente muy buenas por tratarse de un auto estándar que no pretendía ser una versión deportiva que encareciera su costo por el nivel, digamos, de elementos que podía llegar a tener el mismo. El auto era una versión intermedia que, de acuerdo al momento de Peugeot y para el país que lo iba a lanzar, podría tratarse de un nivel de auto más equipado o no, pero recordemos que en Argentina no estuvo toda la gama de lo que era 205. Entonces era ir y comprar con lo que uno realmente encontraba en el concesionario, ya que su entrada al país fue, si se quiere, esporádica. Sebel lo traía, pero en versiones realmente puntuales. En un principio la GTI, que era esa versión tope de gama, y si no, un Junior, un GL, pero que se lo veía como un auto despojado, hasta la llegada del XS, que realmente creemos fue el que dejaba más conformes a todos. En lo que refiere a su diseño, un diseño más que logrado. Recuerden que el auto se lanza a inicios de los 80 y logra permanecer hasta fines de los 90, momentos en que las marcas evolucionaban mucho sus modelos, y Peugeot realmente, habiendo lanzado un modelo tan moderno y, si se quiere, tan adelantado, cómo supo sobrellevar las renovaciones de modelos de la competencia sin ningún tipo de inconveniente y con valores de venta siempre en ascenso. El diseño a cargo de Gerard Welter, como se puede ver, si bien era un momento que las marcas usaban mucho el family feeling, es decir, el que vio el 405, todo lo que era la primera línea del 306 también, veía que había un aire de familia en sus frontales, y era lo que buscaba la marca, que al ver el auto de frente uno lo asociara con lo que eran los modelos del León. En este caso con un spoiler, con 2 faros auxiliares. El auto posee toda la iluminación original de fábrica, no hubo recambio, faro 100, todo de calidad europea. La parrilla también, una parrilla pintada body color, con el león rampante en la parte central. El paragolpe, si se quiere, con el estilo de body como era el del MI o el del GTI. Como dijimos, esta era una versión intermedia. El auto no trataba de mostrarse como un auto deportivo, pero sí con un auto con un músculo mayor o de un carácter mayor a lo que pudiera tratarse un GL o un Junior. Un capó completamente plano, un lateral que estaba muy bien logrado, más aún en la versión 3 puertas, con la posibilidad de sus ventanillas traseras de apertura tipo compás, en este caso con el techo solar corredizo y la cortina interior, antena colocada en el centro, espejos también del estilo de los modelos más grandes pero de menor tamaño, ese filete tan delicado por sobre lo que era la bagueta media de goma, las llantas también que le daban un estilo distinto, la llanta, digamos, de diseño prácticamente exclusivo. Fíjense el estado en que se encuentran. Este auto está calzado sobre 4 cubiertas Michelin, que su dueño se las cambió por una cuestión de vejez, no de uso de las cubiertas originales. Calzados con 165/70-13, era un rodado suficiente como para que el auto se viera bien plantado y darle un manejo seguro a la hora de andar a altas velocidades. Los embellecedores característicos del 205, las guías por donde iba a deslizar el techo corredizo de vidrio, su tercer puerta con desempañador y lavaluneta, bien dibujado, bien diseñado, todo armonizaba, sus plafones traseros con un diseño, si se quiere, similar, pero obviamente de menor tamaño que lo que podía ser los de un 405, con la parte baja
en color ámbar, fumado, y el área de posición stop en color rojo. Por debajo se llegan a ver los plafones de luz de marcha atrás y rompeniebla, colocados sobre lo que sería el faldón del paragolpes, escape con cola cromada, y después el bequet que iba entre medio de los faros, donde iba a ir el embellecedor estilo de serrucho, si se quiere, plástico, y las insignias Peugeot 205 XS. El lavalunetas que le mostramos, el lanzaagua y el portón que iba a finalizar quizás levemente por sobre lo que era la línea de la luneta, si bien no quería aparentar ser un alerón, ya que era parte del portón, pero se veía que el auto tenía un trabajo realmente interesante en lo que era aerodinámica. El coche tenía un CX de 0.34 para la época del auto, un CX bien logrado, y que el auto no diera resistencia que penalizara en prestaciones. Ya del lado derecho, los embellecedores, tal cual del lado izquierdo, pero en este caso con la boca de carga de combustible. Sobre el embellecedor inferior se llega a ver la tapa de combustible, que quedaba medio disimulada, ya que la trama era igual que el del otro lado, pero en este caso se llega a ver el perímetro de la tapa del tanque, que quedaba muy armónico y estético. Después, las ventanillas traseras de apertura tipo compás, vidrios tonalizados. Creemos, sin temor a equivocarnos, que la versión era la versión más indicada para una familia, para una pareja joven, ya que realmente el auto lograba performance más que interesantes, un equipamiento al que uno podía llegar a aspirar para un auto de un segmento medio. Acá hablamos de un segmento B, y que realmente Peugeot se encargaba de matizarlo para todo tipo de posibilidades de comprador. Llegamos al motor del 205 XS, motor TU3S, 85 caballos, un motor que realmente le caía muy bien, una velocidad máxima de alrededor de unos 180 kilómetros por hora y un 0 a 100 de algo más de 9 segundos, es decir, un auto que tenía prestaciones, si se quiere, de un auto más deportivo, pero en un auto sedán. Se lo veía una mecánica simple, un carburador Solex de 2 bocas, que era parte de lo que le hacía dar esa cuota de potencia y de reacción que a muchos dejaba sorprendidos. Estos autos supieron tener distintos tipos de motores, siempre se presta a confusión, ya que para el mercado al cual iba destinado, los motores podían variar siendo de la misma versión, es decir, el XS, muchos lo recordarán con el motor de 75 caballos, pero supo tener el de 85, y este es uno de los casos. Como les dijimos, en esta oportunidad el auto posee aire acondicionado, alzacristales eléctricos, es decir, tenía un kit de accesorios realmente interesante. En lo que es posibilidad de intervenciones en el auto, ni que hablar, el motor realmente entraba muy bien dentro del vano del 205, se llega a ver que queda el espacio suficiente para trabajar en casi todas las áreas. Después, todo lo que son los elementos o accesorios periféricos, también servofreno, bidón de líquido de frenos, el reservorio de agua, la batería bien ubicada, quedaba bien a mano, el filtro del aire acondicionado, el bidón de expansión del sistema de refrigeración, la manguera que se encargaba de mandarle un poco de aire caliente al momento de la puesta en marcha en frío para que el motor no tuviera diferencia de funcionamiento en frío o en caliente. Y después las torretas de suspensión y el radiador oculto en lo que era el panel frontal, que para trabajar algunos optaban por sacarle toda la parte delantera y trabajar tranquilamente quitándole todo lo que era el radiador y tener todo el frontal del motor al alcance de la mano.
En lo que refiere a las especificaciones del motor TU 3S, 85 caballos a 6.400 revoluciones por minuto, carburador Solex 3234, un consumo de 7,6 litros cada 100 kilómetros, con un par motor de 116 Nm, velocidad máxima a 180 kilómetros por hora y un 0 a 100 en 9,8 segundos. Después, el auto, motor transversal, una geometría de suspensión que ahora le vamos a precisar también. El capó, como verán, se sostenía mediante una varilla articulada, si bien era una varilla metálica, pero era más práctica que lo que era la varilla enteriza. En este caso, verán, uno levantaba levemente el capó, tiraba hacia adelante la articulación y cerraba el capó sin ningún tipo de inconveniente. En lo que refiere a dimensiones, tiene un largo de 3,70 m, un ancho de 1,56 m y una altura de 1,35 m. El peso entre la versión más básica y la versión más equipada podía ir entre 742 kilos y 904 kilos. Después, en su suspensión delantera independiente tipo MacPherson, obviamente se saca el espiral con el amortiguador a la vez y barra estabilizadora. Y la suspensión trasera independiente con las barras de torsión conocidas, más amortiguador hidráulico y barra estabilizadora. Es decir, un conjunto que Peugeot lo supo usar mucho en distintos segmentos de modelos, ya que les daba buen resultado y el confort de marcha y la seguridad estaba también muy lograda. En lo que refiere a su parte trasera, un portón de diseño muy logrado, por el debajo de la línea de la zona de contacto del paragolpes, los dos plafones, que era para rompenieble y luz de marcha atrás. La patente no quedaba expuesta a toques de estacionamiento. Y de la parte central, el botón desde donde se procedía a la apertura. El bajo luneta se sostenía mediante dos cuerditas. El portón quedaba sostenido, abierto mediante los dos amortiguadores presurizados. El baúl, un baúl apropiado para llevar la carga de una pareja o de una pareja con chicos. La posibilidad de rebatir los respaldos hacia adelante en 50% o en un 100%, lo que ya lo transformaba en un pequeño utilitario en caso de precisar llevar más carga que pasajeros. Los cinturones de seguridad inerciales ya para los 4 ocupantes y el que le tocara viajar en el medio, en este caso seguramente un niño, iba a ir con un cinturón abdominal. El baúl completamente tapizado en lo que es el área del lado izquierdo, la parte trasera de los asientos, el piso con una alfombra tipo cuerina, con la lengüeta central, que es la que dejaba ver el tornillo con la cabeza trabajada para que la llave de ruedas pudiera desenroscarlo y de esa manera soltar el canasto donde se alojaba la rueda de auxilio, como es un clásico en la línea Peugeot. Es más, la rueda de auxilio en rodado de este auto no sé si entraría del todo bien entre lo que es el respaldo del asiento y el panel de cola del auto. Iluminación interna del baúl, como se llega a ver, y después el embellecedor o cobertor de lo que es el motor del lavalunetas, que se encargaba de no dejar expuesto todo lo que era el mecanismo de varillas del lavalunetas y hacerlo ver como una especie de tapizado, y en la parte superior un burlete que era el que iba a trabajar contra el bajo luneta y de esa manera evitar toda posibilidad de que se viera qué llevábamos en el baúl, como así también aislarlo de vientos y sonidos desagradables que podrían llegar a filtrar por el perímetro del portón. Llegamos al interior del 205 XS, un interior logrado. Si bien el torpedo en la parte central era de material duro, de plástico, pero en sus laterales era un inyectado blando que le daba, si se quiere, una calidad percibida mejor al auto. El auto se lo veía con alto grado de equipamiento y de información al conductor,
En lo que es el instrumental, el mismo con 4 agujas, cantidad de combustible en el tanque, escala de velocímetro 230 km por hora. En este caso el auto tiene 61.411 kilómetros al día de hoy. El tacómetro, escala 8.000 vueltas, zona roja a partir de unas 6.200 revoluciones. Es decir, un motor que funcionaba muy bien a alto régimen. Después la cuarta aguja, marcador de temperatura de motor. Y luego todo lo que son los avisos luminosos, como podía ser un stop de emergencia, freno de mano activado, la carga del alternador, la luz de emergencia de exceso de temperatura, como así también el aviso de la falta de presión de aceite, y ya luego todos los indicadores de lo que a iluminación se refiere: luz de posición, luz baja, luz larga. El volante, un volante realmente de un nivel superior, blando al tacto, deportivo, del estilo, el diseño como podía tener el GTI, pero en lugar de tener la sigla de GTI en el medio, era el león rampante, y el mismo estilo de diseño, quizás con un diámetro algo menor de lo que tenía el Peugeot 405 también. Es decir, era la conjunción de elementos que Peugeot iba, si se quiere, mostrando para el que accedía a un 205 de equipamiento mayor. En la parte central, todos los elementos de ventilación, el direccionador de salida de aire, si queríamos hacia los pies y al rostro, solo hacia los pies, también hacia los pies y la parte superior, o solo al rostro. Salida de desempañador, el recirculador y la elección de aire frío o caliente mediante la tercera ruedita. Por debajo, el encendido del aire acondicionado, la baliza, el desempañador de luneta y las luces auxiliares. Luego el cenicero, el encendedor en el mismo elemento, se puede ver, no se usó nunca. El auto sorprende realmente el cuidado que tuvo y la falta de uso también, el poco uso que tuvo, ya que se notan todos los plásticos sanos, no hay rajaduras, no hay ruidos. En la parte derecha del cenicero, un reloj tipo cuarzo que de noche tenía el mismo color que la luz del tablero. Y ya después el equipo de audio, y en la parte inferior la gavetita portaobjetos, ya continuando con la consola, la palanca de cambios, el tacto. Llegan a ver la dureza que tiene. Realmente acá es donde más se nota que el auto es un auto que no se usó. Acá es donde los autos mayormente penalizan a la hora de mostrar la cantidad de kilómetros que pueden llegar a tener, y que no es tan fácil disimularlo, ya que el desgaste en las selectoras o en las cajas de velocidades, para lograr dejarlo a este nivel de dureza ideal, no es nada simple. Por detrás de lo que es la cofia de la palanca de cambio finaliza la consola, solo queda la palanca del freno de mano de buena ubicación, buen recorrido. Por detrás las hebillas de los cinturones de seguridad, y llegamos a las butacas. Butacas realmente buenísimas. La contención que tienen se podría decir que es ideal en sus laterales. El tipo de tapizado, pana lisa y pana tramada en la parte central, apoyacabezas de buen diseño que cumplen su función. Los mismos se pueden llegar a regular a la altura de su ocupante, de su conductor o de su acompañante. Los cinturones de seguridad obviamente inerciales. En la parte superior, las 4 salidas de aire acondicionado y calefacción, 2 centrales y 2 laterales. La guantera, una guantera cómoda, completamente en plástico, pero acá es donde les digo que se nota el nivel de mantención que tuvo el auto, que no estuvo expuesto al sol, pues ya que todo esto realmente es lo que más sufre con el paso del tiempo, y si el auto estuvo a la intemperie,
Fíjense el cierre que tiene, la misma tenía posibilidad de cerrarse con llave. El interior venía completamente alfombrado, con alfombra ya del estilo que se empezó a usar por aquellos años, una alfombra de pelo corto, duro, pero que realmente al auto le daba un plus en lo que era calidad percibida. En lo que es el módulo del techo, verán la luz de lectura que se podía llegar a elegir por el conductor o por su acompañante, hacia un lado o hacia el otro, y después la luz interior que se podía también llegar a encender mediante la apertura de las puertas o de manera directa. El receptor infrarrojo del PLIP, que en este caso funciona como el primer día. Ya por debajo el espejo retrovisor adherido al parabrisas. Los dos parasoles, en el caso del conductor con tapa, en el caso del acompañante sin tapa, ya así original de fábrica. Y el techo completamente también tapizado con esa placa enteriza, afelpada, que realmente se hizo más práctico para el fabricante, ya que se coloca en un solo paso y se retira en un solo paso, y se mantiene limpio también de manera fácil, ya que es una superficie dura. Luego nos queda por mostrarles las manijas, 3 obviamente, solo carece en el sector del conductor, que es donde casi ningún auto las posee, y ya los espejos retrovisores de muy buena ubicación, se llega a ver de manera óptima, no dejando casi punto ciego, y el comando, aún no siendo eléctrico, es muy práctico mediante las levas interiores de fácil movimiento y fácil regulación. Nos queda por mostrarles lo que es los satélites de la columna de dirección. En el lado izquierdo todo lo que es el conmutador de encendido de luces y cambio de alta y baja, sumado la luz de giro y la bocina. Luego del lado derecho, comando limpia parabrisas, limpia lunetas también, que no lo activamos para no ensuciar el vidrio, pero todo iba de la mano del conmutador del lado derecho. Llave de encendido también sobre la columna de dirección, en este caso verán, posee la llave original, como así también el PLIP que le mostramos hace unos minutos, que funciona perfectamente bien, aún hasta con el loguito del león. Ya yendo más hacia abajo, la fusiblera que se puede abrir sin ningún tipo de inconvenientes. Lo más llamativo de este auto es justamente eso, la conservación de los plásticos, que sabemos que en los autos de los 90 mayoritariamente era lo que peor vejez tenía, que aún siendo autos con un cuidado medio, era lo que más dejaba notar el paso del tiempo, ya que su crocancia, el semblante de verlo cómo se arqueaba, daba a entender de que ya los plásticos estaban próximos a romperse. Acá está todo como el primer día. Fíjense, aún siendo plásticos duros, cómo se ha conservado perfectamente bien. Pedalera, una pedalera de pedales pequeños, pero realmente cómodos. No había problemas de que los pies tuvieran roces entre sí. Y el acelerador colgante también realmente de buena ubicación, como así también el pasarruedas delantero, que tenía la posibilidad de usarse como posapiés para viajes largos, en caso de salidas a la ruta y que uno ya iba a velocidades sostenidas, de ir con el pie apoyado, no sobre el pedal del embrague, sino que ya pudiéndolo usar como posapiés, la parte posterior del pasarrueda era un plus también para el conductor. La butaca del conductor, la posibilidad también de lograr un puesto, una comodidad de manejo óptima, aún sin tener la posibilidad de tener tantos reglajes, pero el diseño de la butaca es tan bueno que uno realmente, aún regulando solo el respaldo y solo la distancia al volante, la ergonomía del auto era lograda, y la distancia al volante, la posición de las manos, la posición de las piernas,
era realmente muy cómoda, tanto para moverse en la ciudad como para viajes largos en ruta. Bueno, lo que refiere al tapizado de la puerta, el mismo cubría toda la parte visible con la puerta cerrada, no quedaban zonas visibles del color del auto en la parte baja de la misma. Un tapizado que se componía en la parte central de la pana que iba en el centro de las butacas y en el área perimetral lo que es una cuerina simulando ser un tramado tipo cuero, pero que a la vista quedaba muy bien. Después las rejillas de los parlantes, el auto venía realmente con un equipo de audio de buen nivel, apoyabrazos, un portamapas y en la parte baja, como se puede ver, las dos teclas para subir o bajar los vidrios de ambas puertas desde el puesto de conductor, obviamente sumado la posibilidad de la tecla en el puesto del acompañante. El obturador que se llega a ver que servía para, en caso de tener algún inconveniente con el motor eléctrico del alzacristal, poderlo subir de manera manual hasta tener solucionado el problema del comando eléctrico. Posee aún los manuales de uso y manutención provisto por el fabricante y bueno, aprovechamos a mostrárselos, como así también la carterita donde vienen alojados, como para que vean el nivel de conservación del auto. Así finaliza una nueva edición de Oldtimer. Esperando que el informe del 205XS haya sido de su agrado, nos despedimos hasta nuestra próxima edición, pero antes de despedirnos solicitarles que se sigan suscribiendo, que nos sigan dando like a nuestros informes, como para que la familia de Oldtimer vaya creciendo cada vez más y lleguemos a los 10.000 suscriptores que estamos ya próximos a lograrlos. Así que nos vemos en 7 días en nuestra próxima edición. Hasta la próxima.